Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta preciosa puntada. En esta no necesitamos números pares o impares. Podemos montar la cantidad de puntos que nuestro tejido requiera. Vamos a empezar. Hacemos nuestro nudo deslizado y voy a montar 20 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora, en cada cadena, nos vamos a regresar en vamos a montar puntos bajos. En cada punto llegamos. Aquí tenemos nuestra hilera de puntos bajos. Ahora, vamos a subir 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a cargar hilo. Nos saltamos la primera y en esta vamos a subir un punto. Cargamos hilo y en la siguiente cadena hacemos lo mismo. Cargamos y en la primera de subida repetimos. Nos quedan 4 y 3, 7. Ahora sí ya volteamos nuestro tejido. En este no, porque es el que va a quedar vertical de esta manera. En el que sigue vamos a meter el gancho, cargamos y pasamos. Entonces tenemos ya 8. Cargamos, sacamos 3, cargamos, sacamos otros 3, cargamos, sacamos otros 3 y nos quedan 2. Cargamos y sacamos 2. Ahora vamos a hacer lo siguiente. O sea, vamos a ir tejiendo hacia la izquierda, pero voy a voltear el tejido así para poderlo tejer más cómodamente. Cargamos y en este hueco vamos a hacer lo mismo. Sacamos uno, cargamos, en el siguiente hueco es el segundo, cargamos y en este último hueco, que fue en donde ya montamos a nuestra base, ahí tenemos otra vez 4 y 3, 7. Y ahora sí, en el siguiente hacemos esto. Ahora cargamos, sacamos 3, cargamos, sacamos los siguientes 3, cargamos, los siguientes 3 sacamos y los últimos 2. Y repetimos, cargamos en el hueco, lo metemos y lo pasamos. Otra vez, aquí está nuestro siguiente hueco y lo pasamos. Aquí tenemos nuestros 7, 4 y 3, 7. Y en el siguiente, y repetimos, cargamos, sacamos 3, otros 3, otros 3 y los dos últimos.
Cargamos y hacemos lo mismo en cada uno de los huecos, procurando no pellizcar los hilos que nos quedan detrás. Aquí tenemos nuestros 7 y en el que sigue. Repetimos y nuevamente. Ahora nos pasamos a nuestro siguiente punto bajo. Otra vez, de 3 en 3, 3 veces. Y luego la cuarta solo salen 2. Repetimos. Y vamos a seguir. Espérenme que aquí pellizqué el hilo. Ya. Aquí me estoy equivocando. No cargué en este, que es el octavo. Y para pasarnos al siguiente.
Este es el penúltimo. Y vamos al último, a la orilla. Y hacemos exactamente lo mismo. Aquí la tenemos. Ahora, ¿cómo nos vamos a regresar? Cargamos una cadena al aire, hacemos una cadena al aire y en cada uno vamos a tejer un punto bajo. Esta es nuestra parte de atrás. Ahora vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4 cadenas al aire. Cargamos hilo y en la primera hacemos esto. Vamos a repetir. Lazada. Aquí están nuestras 7. Ya volteamos nuestro tejido. Esta no la tejemos y nos brincamos a la segunda. Es el único caso en el inicio en donde nos vamos a saltar a la segunda. 3, 3, 3 y las últimas 2. Y ahora vamos a repetir. Cargamos.
Esta puntada me gusta mucho porque tiene una textura muy bonita y porque además se avanza muy rápido. Aquí la tenemos. Vamos a cerrar haciendo nuestra vuelta de puntos bajos. Esta es nuestra parte de atrás. Aquí la tenemos por delante. Ahora les voy a enseñar cómo se ve en grande. Vean qué bonita. Esta es nuestra parte de atrás y esta es la de adelante. Ojalá les guste y la puedan aprovechar mucho. Saludos. Gracias. Bye.